Hay un sentir metido en mi corazón desde siempre. Hay un anhelo metido en mi corazón desde siempre. Ahora entiendo mejor los sueños esos que uno tenía, que parecen extraños y que uno no se los contaba a nadie, porque eso de uno contar sueños, como que eso es raro. Y nosotros los pentecostales como que a ratos le tenemos algo de recelo a eso de los sueños. A veces es que nos acostamos muy llenos y tenemos sueños y decimos que Dios nos habló. Eso es peligroso, hermano. Pero que Dios sí le habla a uno por los sueños, sí le habla. Yo me guardé mis sueños misioneros. Le conté mis sueños misioneros al consistorio el día de la entrevista en la ciudad de Medellín. Y me los guardé todo el tiempo por pena, para no ser visto mal, para que no pensaran mal de mí, porque pudiera alguien pensar mal de mí. Y en mis sueños eran dos, pero solo les voy a hablar de uno, y el otro es cuando vuelvo otra vez y me vuelven a invitar a predicar. Y soñaba que estaba como en un pedazo de tierra, hablemos como de un triángulo de tierra, más o menos así, un triángulo, y allá venía un río con un agua cristalina que tenía dos brazos, y el brazo grande se extendía hacia la izquierda y el otro brazo pequeño se extendía hacia la derecha. Y recuerdo que yo estaba hacia la derecha y miraba el agua cristalina. Y de repente volteé a mirar hacia allá y había mucha gente y venían con unos peces grandísimos. Pero eran unos peces inmensos. Yo le pregunté a alguno de ellos, ¿dónde están pescando estos peces tan grandes? Y la persona me dijo, mira, esos hombres que están allá en la orilla están pescando. Yo me fui hacia la orilla. Y cuando llegué a la orilla, yo miraba y yo, pero no veo los peces, no veo de dónde se los sacan, no veo a nadie pescando. Y era un grupo de hombres, todos en línea, alineados así, y estaban metidos hasta la rodilla en el río cristalino. Entonces, estando yo ahí mirando, uno de ellos me invitó a entrar y me dijo, entra, ven, ayúdanos. Y yo como que no quería entrar, pero volví y insistía, ayúdanos, entra. Entonces yo entré y me alineé al lado de ellos. Y estando alineado, entonces digo, haz lo que vamos a hacer todos. A la cuenta de 3 vas a meter las manos al agua. Y entonces yo ahí como que no entendía mucho todavía. Y cuenta, 1, 2, 3, metíamos las manos al agua, ya. Y cuando sacábamos, todos sacábamos hombres. Salían hombres. Y ahí me despertaba. Yo soñaba ese sueño y yo decía, comí como frijoles, hubo muchos. Algo indigestado, qué sé yo. Pero después que estuve de tener la bendición de ir a la obra misionera, entendí que era un sueño misionero. Y lo soñaba, ni siquiera a Germán se lo conté, porque me guardaba cosas como esas. Y luego las entendía, que Dios le anuncia a uno el propósito que Él tiene con nosotros. Así que hoy venimos con gozo. Hace 5 años nos fuimos y le decía yo a Gerson que ahora entendemos y vivimos el texto realmente, el del salmista, cuando el pueblo estaba en cautiverio. Bueno, eso tiene un contexto diferente, pero entendemos realmente la importancia de ir a hacer la misión y de cumplirla y de pasar por muchos sufrimientos y de pasar y derramar muchas lágrimas. Y cuando el misionero habla de eso, no debe hablarlo para que sientan lástima de él, porque no se trata de eso. El misionero, es que no tengo para los zapatos, dijo Gerson, quítele la etiqueta porque los compré ayer. No, el misionero. Hoy la iglesia sostiene a los misioneros, hermanos, los sostiene bien, son una bendición la iglesia. Ustedes, hermanos, más 43 misioneros a lo largo del mundo sostenidos por la iglesia en Colombia.
Cada ofrenda que usted da aquí, cada mes usted la envía, y parte de los diezmos que los pastores también envían, se convierten en almas arrepentidas y bautizadas en Japón y en 43 países del mundo. Cada día primero del mes yo recibo mi salario. Y entonces yo miro aquí mi teléfono y miro la aplicación del banco y entonces ya está el salario. Y me voy y saco parte del salario, y cuando voy sacando del salario, lo primero que retiro son mis diezmos. Porque en la obra misionera el pastor no tiene diezmos. El misionero no tiene salario. El misionero, de lo que no se envía, nosotros damos nuestros diezmos para ayudar la obra. Y yo decía a los hermanos allá, esto es muy curioso. Porque en Colombia los diezmos es el salario del pastor. Aquí nosotros con nuestros diezmos ayudamos a sostener la obra. Pero las cosas son todas diferentes. Pero siempre nos acordamos, cuando deposito mis diezmos y le enseño a la iglesia, cuando vayas al Alfolí a depositar los diezmos, haz una oración de acción de gracias, diciéndole: Señor, gracias, esta es tu bendición. Y cada que lo hago, yo oro por todos ustedes, por todos los que ofrendan, los que diezman, los que hacen posible que muchas almas conozcan a Jesucristo. Impedimentos en la misión son muchos. El mismo idioma. En Japón se habla el Nihongo, recuerden, no es el mandarín. ¿Y qué tal el mandarín, pastor? No, el mandarín es el de China. Nihongo es el idioma único del mundo. No hay, en Japón no hay, en Japón solamente se habla el Nihongo, y el Nihongo no se habla en ninguna otra parte del mundo. Es un idioma único, porque es un país muy cerrado y ha cuidado su cultura hasta en el aspecto lingüístico. Entonces no quieren hablar inglés, ni mucho menos quieren hablar otro idioma, ni español. Tengo de español es muy difícil, dicen ellos. Y hablan su Nihongo, y cuando un extranjero empieza a hablar Nihongo y empieza uno a estudiar, para ellos es algo que admiran. ¡Oh, sugoi! Sugoi es maravilloso. Dios ves, sabes Nihongo. Y uno dice: y hermana vez. No, aún no. Y ellos dicen: oh, me encontré un japonés, veníamos viajando y llegamos a Houston, en Estados Unidos. Y yo vi un japonesito ahí, venía, y yo lo vi como perdido el hombre, y había que pasar por el número 4. Y yo dije: este hombre está como embolatado ahí, ya se ha dado como el último. Y yo le dije: Yonban, ¿qué pasó? Y dice: sugoi. ¿Por qué hablas Nihongo? Y yo le dije: no, watashi wa Nihon ni sondeimasu. Yo vivo en Japón. Dice: soy. Porque podría decir. Yo le pregunté qué va a hacer a Colombia. ¿Vas a hacer a Colombia? Colombia, ¿Qué vas a hacer? ¿A qué vas a Colombia? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el propósito? No es más caro. Decía que venía con una ruta para conocer del café de Colombia. Y yo le dije: Pitadito, ¿qué más yo? ¿Vamos a Pitadito? Y dice: mira. Y estaba Pereira, estaba Manizales, estaba Armenia, y no estaba Pitadito. Y si no, aquí lo tenía esta noche, hermano. Entonces, para el japonés que un extranjero empiece a aprender el idioma, para ellos es algo admirable. Nos dimos en la tarea de traducir la Refán. No teníamos un material para evangelizar a los japoneses. ¿Cómo los evangelizamos? Los impedimentos en la misión. ¿Cómo los evangelizamos? Un extranjero que no habla el idioma evangelizando a los japoneses con un traductor. El panorama es el siguiente. Hagamos de cuenta que viene un japonés aquí, llega Pitalito, y este japonés es un budista. Entonces se viene el japonés y va con Diego, digamos, es amigo de Diego. Y Diego, digamos que entonces entiende japonés y habla español. Entonces van a la casa de ustedes y empiezan a hablarle.
Y Diego empieza a traducir del japonés al español y empieza Diego a traducir lo que el japonés dice, y es que el único Dios se llama Buda y que hay que bautizarse en el nombre de Buda. ¿Ustedes qué dirían? ¿Me están entendiendo lo que les digo? Eso es lo que nosotros hacemos. Así es. Y al principio uno dice, Dios mío, uno con una traducción que hablo tan bueno, hermano, y uno todo con otro que hable por uno. Y dice, ¿será que está diciendo lo que uno dice? Y digo, pero usted sí le dijo bien o no. No, pastor. Una incertidumbre ahí que uno no sabe. Si uno no sabe qué hacer, pues será que sí, será que no. Y entonces empieza uno a estrellarse porque el japonés no sabe qué significa la palabra pecado, el japonés no sabe qué es salvación, el japonés no sabe qué es condenación, el japonés para él en su léxico no existe eso, en su creencia religiosa. Y entonces, ¿cómo lo evangelizamos? ¿Cómo? Mucho menos creer en un Dios personal como el Dios Jesucristo, que es en el que nosotros creemos. Amén. Entonces es una tarea muy difícil, hermanos, por todo lado. Y me dice, Señor, ¿qué podemos hacer? Yo dije, pues tenemos la refán. Y ahí es donde me entienden por qué Dios nos lleva en procesos, hermanos. Porque es que Dios nos mete a uno en procesos que uno a veces no entiende, pero al paso del tiempo uno dice, ya entiendo, aquí Dios nos permitió trabajar con la refán. Hicimos la nueva edición de la refán cuando el hermano Héctor Campuzano era el director nacional de misiones. Y él tomó el proyecto y lo financió, Misiones Nacionales, valió millones el proyecto. Hicimos la nueva edición, lo repartimos por el país, anduvimos con el país con Jesús, fuimos a varios departamentos, distritos a hacer ese trabajo. Y cuando llegamos allá, entonces dijimos, no tenemos material, vamos a traducir la refán, pero ¿cómo? Vamos a traducir la refán. Entonces, dos de los pastores que habían ahí, armamos un grupo con dos pastores japoneses y con otros que traducen y empezamos a hacer un trabajo. 2 años gastamos haciendo la traducción, hermanos. 2 años. Apenas el año pasado terminamos los videos. Luego hicimos todos los videos en Nihongo. Entonces ahora yo llego a la casa del japonés, entonces llevo mi computador, coloco el video de la refán, lo coloco 2 veces y luego sacamos la cartilla, él también tiene ya la cartilla y empezamos mucho más fácil para que él entienda la lección. Pero dice, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo? ¿No sabes japonés? Y yo, pensé, Kami-sama digo, Dios está ayudándonos siempre. Y empezamos a verlos cómo entienden. Y empezamos a verlos cómo empiezan a entender la palabra. En el video estaba viendo algunos japoneses donde asistimos a las casas de ellos para hacer la refán y para compartir con ellos. Y en medio de eso alguno de ellos dice, bautíceme, pastor. Yo ya quiero, ya entiendo la palabra. Dios sigue obrando y Dios sigue tratando. Allá, hermanos, no tenemos relaciones como en Colombia, que tenemos a alguien que nos ayuda a todo. Allá no hay. Allá somos como una hormiguita. Allá el cristianismo, los cristianos, somos vistos como gente como sospechosa. Porque para el japonés el cristianismo tiene que ver con dinero. Entonces piensan que si van a nuestro lugar o que se aceptan a Jesús tiene que ver con dinero. Y es otro de los impedimentos a la hora de hacer la misión. Ven a los extranjeros con algo como de desconfianza y colombianos para completar. El colombiano tiene buena fama y mala fama también en el mundo, lamentablemente. Es la verdad. Entonces uno empieza a trabajar en ese aspecto y empieza a mostrar ese lado cristiano, hermanos. Es que hay que ser cristiano de verdad, hermanos. Es que toca ser cristiano de verdad. Hay 1 millón de normas y al japonés lo que más le gusta es cumplir las normas. Lo que más les agrada es eso. Vimos un hermano que tiene una niña una niñita, no tenía ni 1 año y llegábamos nosotros y la hermana estaba ahí con su niña y hacía la niña así en la cabeza para que no hiciera la venia. Le digo yo, pero le va a dañar la cabeza. Dios, para que aprenda a hacer la venia. Desde ni 1 año, hermanos,
para que aprendan a respetar, para que aprendan las normas. Les fascinan las normas. Y en medio de una cultura como esas, uno tiene que tener algo más. La iglesia tiene que tener no solo ese nivel cultural y ético que tienen los japoneses, sino tiene que tener la cultura del cielo, hermanos. Tiene que tener la vida espiritual realmente puesta en obra. Que ellos vean que hay algo especial en nosotros. Entonces uno de ellos, el japonés que usted vio ahí, se llama Murasawa-san. Lo bautizamos el año pasado. Y Murasawa-san era enemigo del evangelio. Su esposa era la hermana María, y ella es una colombiana del Valle que llegó hace muchos años a Colombia, se casó con él y fue a la iglesia y siguió adelante, pero él un día le tomó la Biblia y se la rompió así en los pies, se la despedazó. Y le prohibía ir a la iglesia y muchos problemas. Y yo le dije cuando llegamos allá, yo quiero conocer a su esposo. Y dice, pastor, él no recibía a nadie. Yo le dije, dígale que yo quiero ir a saludarlo nomás. Y empezamos de casa con unas 5 hermanas que tienen esposos japoneses. Queremos ir a visitarlos, a darles las gracias, porque por lo menos permiten que vengan ustedes al culto. Y fuimos y empezamos con ellos. Y cuando fuimos a la casa de Murasawa-san, empezamos a hablar con él, poco a poco, a hacernos amigos. Y si la cita era a las 10, yo estaba faltando 10 para las 10 ahí en la puerta. El japonés es así. El japonés le dice, bueno, a las 5 de la tarde y él faltando 5 para las 5 está ahí. Si vienen a la casa a hacer algo, a arreglar algo, uno sabe que él está ahí y luego tiran el libro del ping-pong. 1 minuto para las 10, ping-pong, ahí están. Eso es maravilloso, hermano. Me fascina eso. Me ha gustado siempre eso. Y la vida se torna diferente. Las normas se tornan diferentes y ayudan mucho. Pero en medio de todo eso, nosotros tenemos una gran misión y es dar a conocer el mensaje del Evangelio. Murasawa-san empezó a venir al culto, ya empezamos a compartir la refán con él, y en la medida que oía la refán, oía la palabra por medio de la refán, decía, entiendo la palabra, entiendo ahora lo que dice la Biblia, y me parece muy bien, y tengo que dejar muchas cosas, pero yo quiero. Y pasaron 3 años, 3 años, hermanos, trabajando con uno para bautizarlo. 3 años. ¿Usted se imagina eso? 1 hora y media de camino. Vinimos a 1 hora del templo. Nosotros gastamos 1 hora en el carro hasta el templo. Gastamos 2 horas, 1 hora y media para ir a visitar a alguien y luego regresar. Las distancias son muy largas. Y siempre estamos pensando en que cuando alguien nos presta su oído, debe ser impactado por la palabra de Dios. Entonces uno hay ahora con un poco más de fe. No, Señor, alguien nos va a oír, alguien nos va a recibir. Señor, esta es la oportunidad. Úsanos, Señor, toca el corazón, danos palabras de poder. Esas son las oraciones que ustedes hacen por los misioneros. Úsalos, Señor, dales gracia. Como dijo Pablo, oren por mí para que cuando yo hable con denuedo. Y uno diga, Señor, toca el corazón de ellos para que te conozcan, para que entiendan, para que sientan. Y algún día oré por él, le puse las manos encima y le dice a su esposa, dice, Sugoi, sentí algo sentí que nunca había sentido. Y yo, ya, Señor, más. Es como la presencia de Dios la que puede quebrantar un corazón. Le dimos la doctrina para el bautismo y nos fuimos a un retiro que teníamos de familias y llegamos al lago Mototsuko, cerca del monte Fuji. ¿Recuerdan el famoso monte Fuji del Fotojapón? Bueno, ahí estábamos en el monte Fuji. Ahí estábamos bautizándolo. Fue un día glorioso y me gozaba, hermanos, de verlo con ahora tenía, en una mano tenía la Biblia que un día había destrozado y en la otra mano estaba orando a Dios con lágrimas en sus ojos. Terminé de bautismo, entró y casi no podía entrar, porque cuando entraba lloraba, quebrantado totalmente. Y yo no podía hablar de ver un hombre totalmente quebrantado por la presencia de Dios.
Yo creo que Dios está interesado en salvar a los japoneses. Yo creo que Dios está obrando. Y aquí necesitamos recordar que hay una palabra de poder siempre para nosotros. Yo creo que como cristianos, como creyentes, tenemos que recordar más seguido, y en medio de tantas circunstancias que vivimos, hay que recordar más la palabra de Dios. Yo veo gente muy preocupada por solucionar las cosas por cuenta propia. Veo gente muy afanada por salir adelante de situaciones difíciles por su cuenta propia. Y constantemente yo les digo, recuerda que hay una promesa para ti de parte del Señor. Y cuando nos desviamos, sufrimos un poco. Pero yo estoy pensando siempre en medio de las circunstancias y los impedimentos que enfrentamos en la misión, que para cada impedimento hay una bendita promesa del Señor. Y en el refugio y en el campo misionero hay que refugiarse más en las promesas y hay que depender un poco más de Dios. El Señor le dijo a Jeremías: y te pondré en este pueblo escuchen estas palabras que siempre han tocado mi corazón. Te pondré en este pueblo, Jeremías 15:20, por muro fortificado de bronce. Escuchen el propósito de Dios con un hombre. El propósito de Dios con un profeta: te pondré en medio de este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero ¿qué? Léalo por favor. No te vencerán, porque yo estoy contigo. Por eso no te van a vencer, para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y a uno de unas palabras de estas que de una vez se va fortaleciendo. Que cuando Dios lo llama a uno, lo llama y lo capacita. Cuando Dios envía a alguien, lo capacita y lo logra. Dios no nos envía por cuenta propia. Él nos envía, pero para la unción, para la misión, para el poder y la gloria con nosotros. Estas palabras para que vengan nos tocan a nosotros, porque lo está comisionando a una misión. Hay muchas misiones. Una misión en general es una declaración o un propósito o un objetivo que una persona o una organización o un grupo o entidad desea lograr. Esa misión puede ser aplicada en muchos aspectos diferentes. Hay misiones diplomáticas, hay misiones religiosas, hay misiones militares, hay misiones humanitarias y hay misiones empresariales y hay misiones personales. Todos tenemos una misión. Todos desarrollamos, cada uno de nosotros encarna diferentes misiones llenas de propósitos a lo largo de la vida. Se puede aplicar a una amplia gama de propósitos y contextos. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? Todos debemos preguntarnos eso. Y mucho más los cristianos debemos tener claro cuál es el propósito de vida. En Japón se suicidan un promedio de 20-25 personas al año. Es terrible. Uno va en el tren y de repente pasa, detiene el tren, accidente de tren. Alguien en la estación, cuando venía el tren, literalmente se lanzó y lo mató el tren. Pero es que algo. Se tiran de los edificios de los rascacielos. Se van al monte Aokigahara, el monte de los suicidios, cerca del monte Fuji. En YouTube hay un documental sobre eso. Aokigahara, el monte de los suicidios. Y entran allá y dejan cartas, dejan los carros ahí con dinero, con posiciones sociales altas, pero con un gran vacío en el corazón que no lo llena el dinero, que no lo llena la posición económica, porque lo que el hombre necesita es a Jesús en el corazón. La misión nuestra, no solo la nuestra, sino la de todos como iglesia, es seguir dando a conocer a ese Jesús. Es seguir contando las maravillas que ese Jesús
hace es seguir aumentando la fe en las personas por medio de la predicación de la palabra. Es importante que a la hora de cumplir la misión, conozcamos la misión. Aceptemos la misión, nos preparemos para la misión, nos comprometamos para la misión. Es importante dar lo mejor y por supuesto no renunciar por ninguna causa y seguir cumpliendo los objetivos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Los profetas en el tiempo antiguo eran portavoces de Dios, eran reformadores sociales en contra de la injusticia y la opresión. Estos denunciaban el pecado del pueblo, llamándolos al arrepentimiento, y también anunciaban los juicios venideros. Daban mensajes de esperanza y de consuelo. En el caso de Jeremías, fue un hombre importante en la historia de Israel y de Judá, puesto que profetizó 40 años. Es uno de los profetas que más profetizó, 40 años. Su contexto histórico y social fue complejo y turbulento, caracterizado por crisis políticas, religiosas y sociales. Tenía que enfrentar diferentes reyes que se levantaban en contra de la palabra de Dios, y ya conocemos que en algún momento lo llevaron preso y lo metieron a una cisterna y decían los reyes: pero no tienes una palabra de esperanza, solamente trae el juicio. El profeta llorón, lo calificaron de esa manera, el profeta llorón. Pero Jeremías sigue cumpliendo la misión. Jeremías no se detiene, pero algún día se siente triste, algún día está temeroso y está quejándose y dice: pero ¿hasta cuándo voy a soportar esto? Señor, yo creo que no voy a hablar más en tu nombre, porque cada que yo hablo, entonces estoy dando mensajes de juicio, estoy dando mensajes de condenación, y esta gente está esperando una palabra de aliento y de esperanza. Así que no hablaré más en tu nombre, ni me acordaré más de ti. El hombre de la misión en un momento difícil, porque en toda misión hay momentos difíciles, en toda misión hay momentos donde quisiéramos renunciar, en toda misión hay momentos donde como que no queremos seguir adelante porque vemos que los impedimentos son muy grandes, muy altos. Pero a mí me llama la atención, en este caso el relato está en Jeremías 10 y el Señor nunca le respondió a Jeremías. Cuando él le dijo eso y le renunció al Señor como profeta, Dios no le respondió. Dios lo dejó tranquilo, porque él sabía que había algo metido en sus huesos. Dios sabía que ya él había metido algo en su alma y en sus huesos y no podría resistirlo. Luego él mismo está diciendo: no, yo no sé cuánto tiempo pasó en la renuncia, no sé cuánto tiempo Jeremías se cayó, no sé cuánto tiempo Jeremías dejó de cumplir la misión, pero llegó un momento donde dice: Señor, yo he querido callarme, pero no puedo. Es que fuiste más fuerte que yo y me venciste, es que me sedujiste y fui seducido por hablar tu palabra. No me voy a callar. Háblame, Jehová. Y ahora entiendo que Jehová está conmigo, cual poderoso gigante, y los que me persiguen no prosperarán. ¿Qué le respondió Dios? Nada. Si usted lee el capítulo, Dios nunca le respondió a la renuncia de Jeremías. Dios ya se había metido en sus huesos y era suficiente. Y eso hay que tenerlo claro. Cuando Dios se mete en el corazón de un hombre, cuando Dios se mete en el corazón de una mujer, así querramos huir, así querramos no volver, así querramos renunciar, pero esa palabra, ese nombre, ese espíritu nos perseguirá, nos guiará, nos llevará. La mente estará siempre ahí, seducidos por él, por su amor, por su bondad y por su misericordia siempre. Necesitamos algunas condiciones indispensables para enfrentar la misión. ¿Cuál es la misión que tienen ustedes aquí en la séptima célula de Pitalí? Yo recuerdo hace años el anhelo que los directivos tenían de abrir la obra aquí en la séptima. Y en algunas reuniones yo trabajaba como líder de ciudad de misiones. Se hablaba del propósito de abrir la obra
¿Dónde se abriría? ¿Cómo se haría? Que el hermano César estaba dispuesto a apoyar. ¿Y cómo desarrollarían? ¿A quién enviarían? Que era un sector céntrico donde iba a ser difícil, donde la situación no se daría muy fácil, donde la compra de una propiedad sería un poco más difícil, pero el propósito no se quedó solamente en el papel o en el pensamiento. Aquí se estableció un hombre y la obra tiene que seguir adelante y la obra tiene que seguir en victoria y la misión continúa, porque la misión no es del pastor X. ¿Cuáles pastores han estado aquí? Caleb, Levis. La iglesia no es de Caleb. La iglesia no es de Levis. La iglesia no es de Gerson. La iglesia no es de John Wilmar. La iglesia es y será siempre del Señor. Él es el pueblo de esa iglesia. Y Él pelea por ella. Y Él la sustenta. Pero si necesita el Señor y espera el Señor, hombres y mujeres determinados. Esa determinación es la que se necesita para poder iniciar la misión. Necesitamos a alguien que diga, cuenten conmigo. Necesitamos a alguien que se levante y diga, vamos a hacerlo. Es difícil, no importa. Entre más difícil, más grande la victoria. Entre más impedimentos, más grande la gloria. Generalmente alrededor de los impedimentos resulta mucha gente con pensamientos negativos. Siempre eso no se puede, eso es muy difícil, eso no alcanza. ¿Cuándo vamos a comprar una propiedad aquí en este sector? Eso es muy difícil. Y empezamos a oír los pensamientos destructivos, y esos pensamientos destructivos contagian a otros, pero en medio de eso tiene que levantarse alguien que diga, no, un Josué, un Caleb, que diga, no, el amparo del Señor no está con ellos. Vamos a subir, vamos a conquistarlos, vamos a comerlos como pan. Y Dios empieza a cambiar las cosas cuando alguien habla diferente, cuando alguien está determinado, cuando alguien piensa. Otra condición es fe. La determinación tiene que estar acompañada de fe. Nosotros recibimos en Tokio un local muy central. Nosotros estamos en el centro de Tokio, Shinjuku, así se llama el distrito. Es un sector comercial importante de la ciudad, muy bien ubicados. Y en ese saloncito ahí cabían por ahí 30 personas máximo, y ahí estaba un pedacito con una división para los niños y el baño al niño y una mini cocina. Era algo muy difícil realmente. Y empezamos a trabajar y yo les dije, vamos a hacer un proyecto para cambiarnos de local. Y de una vez dijeron algunos, no, pastor, eso es muy difícil. Y yo, apártate de mí. ¿Usted sabe lo que es que Dios le dé una visión al pastor? Que Dios le dé una visión al padre de familia, que Dios le dé una visión a alguien y este personaje comparta la visión, y otro que se supone que tiene el mismo espíritu, entonces en vez de decir vamos a hacerlo, Dios nos va a ayudar, Dios va a abrir las puertas, Dios va a cambiar las cosas, de una vez dice, Pastor León, aquí somos pobres. Y hacen así la cara, somos pobres. Y qué tal que uno se quedara con eso y empieza uno, vamos a hacer un proyecto, porque siempre me han gustado los proyectos. Proyecto Ensancha, le llamamos. ¿Y cómo es el proyecto Ensancha? Vamos a hacer un proyecto, vamos a empezar a dar unos votos como entre 10 o 12. Vamos a hacer algo, Dios va a hacer lo demás. Es que la fe precisamente se mueve por medio de las obras. Sin obras no hay fe, hermanos. Y la fe mueve las montañas literalmente. Pero alguien tiene que creer lo que no se ve. Alguien tiene que dejar de ver los impedimentos para ver el Dios grande que tiene poder para quitar los impedimentos. El que abre las puertas, el que abre las ventanas. Entró la pandemia, nos encerraron 3 meses nosotros encerrados en Japón. Y en serio, hermanos, yo como a los 15 días parecía un tigre, hermano, en el apartamento. Dios mío. Mi esposa desesperada conmigo, decía, no tienes que salir un momento.
difícil, se acabaron los cultos. Nos reunimos solamente el domingo, porque las personas no pueden reunirse más entre semana. Solamente el domingo se hace culto. Ustedes que tienen la bendición de venir a culto entre semana, es una tremenda bendición. Allá solamente el domingo, por las distancias, por la economía, por lo costoso, por el trabajo de las personas, solamente el domingo. Y empezamos a trabajar, a juntar dinero poco a poco, hacíamos los cultos por Zoom y empezamos a trabajar con la plataforma, a trabajar con los amigos y a hacer el trabajo. Y en medio de eso juntamos un dinero, juntamos 2,5 millones de yenes y dijimos, vamos a salir a hacerlo, vamos a buscar un local. Y cuando empezamos a buscar locales, había muchos locales, pero cuando les decíamos que era para la iglesia cristiana, decían, dame. Cristo quiero dame. Para cristianos, no. Yo no decía, ¿cómo que no? Entonces le dije yo a la hermana tesorera, vamos a pasar la carta a la Fudosa. La Fudosa es la inmobiliaria. 6 meses antes, hermanos. Es decir, en junio había que pasar, si íbamos a salir en diciembre, había que pasar la carta desde junio, diciéndoles que en diciembre salíamos del edificio. Imagínense. 6 meses antes. Y en diciembre había que salir. Y la hermana dice, ¿y si no conseguimos? Yo le dije, ¿y si conseguimos? Y pasamos la carta, hermanos. Y en diciembre nos vamos. Y empezamos a buscar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 locales, lindos los locales. Para cristianos, no. Días tras días. Dijo una hermana de esas que son de fe, pastor, diga que es para dar clases de español. Yo digo, o sea, me voy y digo mentiras. No me digo que es para clases de español y luego pongo aquí la iglesia, los instrumentos, el culto y luego vienen acá y me cierran. Sin mentiras. Que para música, que encuentros culturales de países. No. Yo voy a decir que es para adorar a Dios con el alma. Yo voy a decir que necesito un edificio donde hay batería, donde se toca piano, donde hay un grupo de hombres y mujeres que cantamos y oramos con el alma. Y seguíamos buscando 120. Encontramos uno que era por allá en una terraza y quería el dueño que se lo arregláramos. Valía más el arreglo que no se podía. Recuerdo que una noche, después de una jornada todo el día buscando locales, llegamos a una Fudosa a las 5 de la tarde y había una chinita, ella era de origen chino. Y ella dijo, mi familia, tengo una familia cristiana y aquí en Japón es muy difícil que le alquilen a las iglesias cristianas, pero voy a ayudar. 3 horas estuvo con nosotros buscando y nos mostraba en el computador, mira, este está bien, y cuando llamaba decía, sí, está para alquilarlo. ¿Para qué lo quieren? Para una iglesia cristiana. Dame, no. A las 3 horas la señorita nos miró y nos dijo, lo siento mucho. No hay nada que hacer. Nos bajamos allá y la hermana tesorera y nosotros con los que íbamos. Entonces me dijeron, pastor, cometimos un error. Faltaban 2 meses ya. Era octubre. Faltaban 2 meses para salir del local. Cometimos un error. Vamos a tener que salir, sacar las cositas a la calle. Yo estaba triste. Y yo le dije, mírenme. Señor, mírenme bien, jamás, escúchenme bien, porque Dios jamás nos dejará avergonzados. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero escúchenme bien, nos vamos a sacar las cosas a la calle, y nos va a abrir las puertas, y nos va a tocar a alguien, y nos va a hacer un milagro. Y entonces las hermanas, pastor, disculpe otra vez, nosotros en vez de ayudarle, no se preocupe. Ustedes están ayudándome, están ejercitando mi fe. Hay gente que es bendición para uno. ¿Me pueden entender? Hay gente que cuando uno le dice que no se puede, son bendición para uno. Porque uno dice, ¿me están ayudando a creer? ¿También?
Porque la incredulidad de ellos me fortalece a mí, que tengo claro en quién es que he creído, quién es el Dios que me llamó y quién está conmigo para cumplir la misión. Y nos fuimos para la casa. Y yo iba de camino pensando, Dios mío, 120 locales, 120 locales. Señor, ya viene el día. Ahí se pone uno a orar más, hermanos. Ahí va uno y ayuda más, porque ¿a quién llamamos? ¿A quién le pedimos? ¿A quién le pedimos ayuda? No hay nadie quien pedirle ayuda. Lo contrario, nadie nos quiere. Pero hay uno que sí quiere. Y cuando Él abre, nadie cierra. Una japonesita, Lina Morazawa, llamó a una fudosa, una inmobiliaria, y llamó y le dijo: mira, estamos buscando un edificio para iglesia cristiana. Yo le dije: llama así de una vez, para iglesia cristiana. Un funcionario de la fudosa le dijo: en el momento no tenemos edificio disponible, pero sabemos de una coreana japonesa, se llama Kanayama-san. Ella tiene un edificio aquí en Shinjuku, en Tokio, y el edificio, en ese edificio ella alquila para iglesias cristianas. Llámala y pregúntale. Rina llamó, y cuando llamó, Kanayama-san le dijo: ¿quiénes son ustedes? Ella le envió nuestra página, nuestras redes sociales, y ella revisó y dijo: voy a revisar y luego los llamo. Como a los 20 días la llamó y le dijo: quiero ir a tu iglesia. Ella es una cristiana. Su padre era cristiano, es coreana y asiste a una iglesia coreana, cristiana, ahí en Tokio. A los 20 días llegó Kanayama-san al templo, todos, hermanos, ayunando, orando. Señor, mueve el corazón. Si esta mujer va a venir aquí, es porque tú estás moviendo el corazón de ella. Llegó la mujer, hermanos, nosotros oramos, la llenamos de abrazos ese día, aunque ellas no abrazan, pero salió abrazada por todo el mundo, hermano. Y Señor, que tu amor la inunde, que tu amor llene su corazón, que ella pueda sentir. Cuando terminó, yo prediqué un sermón: Señor, dame un sermón para esta señora. Le voy a predicar a ella ese día. Conmueve su corazón, Señor. Dios me dio un sermón y cuando terminé estaba conmovida y me dice: pastor, ¿puedes ir a mi apartamento a las 4 de la tarde? Yo: claro que sí, allá estamos a las 4 de la tarde. El apartamento de ella, el edificio es de 5 pisos y el apartamento de ella queda en el 4º piso. Nos fuimos para allá. Cuando llegamos, entramos y nos dijo: ¿qué es lo que ustedes quieren? Queremos un local para trasladarnos, pero no hay. Hemos buscado 120 locales y nos han dicho que no. Dice: ¿quién le dio mi número? Un funcionario de una fudosa. Entonces me dice: yo no tengo locales en este momento en el edificio. En el primer piso había una iglesia, en el segundo piso hay otra iglesia coreana, en el tercer piso está mi empresa, aquí vivo yo, y en el quinto piso está el problema. En el quinto piso vive un hombre que es un familiar mío. Ella vive sola y se aprovechó de mí fraudulentamente. Me hizo firmar unos documentos y no puedo sacarlo de ahí. Llevo 2 largos años con abogados y no lo puedo sacar. Este hombre consume licor, este hombre trae mujeres, este hombre me tiene la vida, realmente me ha afectado mucho. Y yo he sentido algo, que si es la voluntad de Dios que ustedes vengan a este local, oren a Dios, y si Él se va, yo subo mi empresa del tercer piso al quinto y ustedes entran en el tercer piso. Y cuando ella estaba diciendo eso, yo dije: ya. Pero hermano, no saben que no vengo. Yo estaba ahí sentado, yo decía: ya está hecho. Está fácil. Sacar un impío de un edificio. Fácil. Yo pensé que iba a estar más difícil. Y yo le dije: hablamos en estos días, esperamos volver a vernos en estos días. Me he ido para la iglesia, ayuno y oración, y empezamos a ayunar. Y yo: Señor, saca ese impío de allá. ¿En serio? Señor, sácalo. Saca ese impío que ha afectado a esta mujer sola. Señor, vamos a entrar allá. Necesitamos que nos bendiga y que nos abras el camino. Dijo la hermana: pastor, usted es un peligro. Yo le dije: porté bien, porque a mí Dios me oye. Amén. Y me oren conmigo: Señor,
espántalo. Eso empeoró. Señor, espántalo. Yo no sé si oraría con mi mano, no sé. Pero yo oré así. Es en serio que yo, Señor, espántalo de ahí. Sácalo de ahí. A él le arriendan más fácil en otro lado, pero necesitamos ese local. Señor, ya falta un mes para el otro local. Me queda un mes, sácalo, Señor. Vamos a entrar a ese local. Orábamos y ayunábamos, hermano, y volvíamos y orábamos. A los 15, 20 días llamó esta señora a Lina y le dice: yo no sé ustedes qué han hecho, yo no sé ustedes qué están haciendo, pero definitivamente Dios los oye. Este hombre me llamó y me dijo que el 5 de enero se va del edificio. Dios está con ustedes, me decía. Dios obrando, Dios tocando, Dios obrando de manera. Nos dio un local ocupado, lo desocupan para que nosotros entremos mejor que todos los que nos habían mostrado. Pero me dice el reloj que me llama San Pastor, pero no lo puedo entregar hasta marzo. 3 meses más, porque tengo que sacar todo de acá y está difícil. Y yo tenía que salir en diciembre y no hay problema. Fui donde la tesorera y le dije: por favor, hermano Morazagua, llama a la Fudosa y dile que nos den 3 meses más que nosotros pagamos. Dijo: pastor, no se puede. En Japón no se puede hacer eso. Y yo: sí se puede, está hecho. Dios tiene todo esto en control. Es que uno tiene que entender y tiene que saber cuándo Dios tiene todo el control. Y a veces nos perdemos, hermanos, nos perdemos de ver la gloria de Dios, nos perdemos la oportunidad de ver a Dios dirigiendo todas las cosas, porque nosotros somos los que queremos dirigirlas. A veces hay proyectos tan complejos que nosotros pensamos que son imposibles, porque somos nosotros los que los lideramos, porque somos nosotros con nuestros recursos humanos y económicos, y eso es posible hasta cierto punto. Pero cuando yo digo: lo que yo tengo aquí es solo una base en las manos de Dios, eso se multiplica, eso Dios lo transforma, eso Dios lo aumenta. Y yo quiero decirles hoy que Dios ya tiene preparado un local para la 7ª de Pitalito. Dios tiene una propiedad para ustedes también. Yo sé que hay un proyecto, yo sé que hay una misión, yo sé que hay un hombre con una misión, y Dios está orando, Dios está tocando corazones, Dios está orando de manera especial. Pero alguien tiene que levantarse a creerlo. Ella llamó, y cuando llamó le dijeron: no hay ningún problema, hasta marzo está bien. Y todo lo llevaba Dios en control. Pero valía 3.400.000 la entrada, hermanos. Más de 100 millones, 115 millones de pesos solo entrar al local. Alguien me dijo en Colombia: pastor, ¿va a comprar el local? Yo le dije: no, es solo tomarlo en arriendo. 110 millones de pesos. Pero yo dije: Dios nos va a ayudar. No teníamos todo ese dinero, no teníamos ni para entrar con todo eso, ni menos para hacer la adecuación del edificio. Un día me fui y yo le dije a ella: queremos ayudarte a sacar todo esto de aquí, porque yo veo que estás sola. Y dije: ¿por qué vas a hacer eso, pastor? Porque queremos ayudarte. ¿Cuánto vale? No vale nada. ¿Cuánto nos cobran? Yo le dije: no le cobramos nada. Fuimos con unos hermanos, otros hermanos de la otra, donde está el otro misionero, y nos fuimos a ayudarle, y entre todos sacamos todos esos equipos y les ayudamos. Y luego después, cuando ya empezamos a organizar lo del precio, me dijo: pastor, valía 3.400.000, pero se lo voy a dejar en 1.800.000, y el arriendo valía 4.440.000, pero se lo voy a dejar en 300.000 con un parqueadero abajo. Todo tirado por el Señor, todo tirado por él. Es que cuando Dios toma algo en sus manos, Él lo hace bien. Pero alguien tiene que verlo a Él obrando. Alguien tiene que abrir los ojos. Hay momentos de la vida, hermanos, donde uno tiene que dejar de ver con estos ojos literales. Hay
que ver con la visión de Dios, hay que ver con la visión espiritual. Y cuando yo veo las cosas con la visión espiritual, empiezo a llamar las cosas que no son como si fuesen. Empiezo a ver la gloria de Dios, empiezo a ver cómo Dios toca el corazón, empiezo a ver cómo Dios abre las ventanas, empiezo a ver cómo Dios quita los impedimentos y nos da la victoria. Pero alguien tiene que creer. Alguien tiene que creer un poco más. Ahí es donde necesitamos la fe. El día 26 de marzo estábamos entrando al edificio con el contrato firmado, todos gozosos y felices. Llevamos más de 2 años, hermanos, en el edificio, llenos de gozo, llenos de alegría. Ella es una mujer importante de la sociedad, y cuando se reúne con esos personajes del gobierno, me llama y me dice: pastor, ven a predicar, quiero que prediques. En el video estaban viendo unas reuniones con unos ministros del gobierno de Tokio. Ven y predica. El Señor, pero es que no hablo ni pongo, no importa, pero es que cuando tú hablas hay una palabra que llega al corazón, hay algo que se siente en el corazón. Y yo decía: gloria a Dios, ese es el poder del Espíritu de Dios. Hoy nos reunimos en Tokio entre 35 y 40 personas todos los domingos. El domingo pasado hicimos un evento con amigos y asistieron 74 personas al salón. Todos cantando, orando, todos dando gloria a Dios y sintiendo lo que nosotros sentimos. Porque lo que nosotros sentimos es lo que el mundo tiene que sentir. Ellos no conocen a un Dios personal, pero nosotros somos testigos del poder de Dios. Con razón Jesús dijo: me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Japón, lo último de la tierra. Hoy nosotros somos parte del cumplimiento de esa profecía. Nos vamos a las calles. A mí me fascina ir a las calles. Ustedes saben, los que me conocen. Cuando hicimos el proyecto Misión 70, anduvimos todo este distrito, hermano, de calle en calle, de puerta en puerta, hermanos, predicando por las calles, anunciándole a las gentes a Jesús. Y le digo: yo estoy desesperado en estas 4 paredes. Nos vamos a la calle. ¿Qué creen que dijeron los hermanos, las hermanas? ¿Qué creen que dijeron? Pastor, ¿quiere que lo metan preso? Aquí nadie le recibió un volante. Dijo: Jesucristo, ayude. Llenos de temor. Y empezamos una escuela de evangelistas, una escuela de formación para evangelistas y servidores, para alimentar la misión, para capacitarlos. Y luego hicimos un proyecto llamado Misión X. Y nos conseguimos unas mascotas, las que vieron ahí. Nos conseguimos un muñequito que se llama Monkey Key, y un Sachan, que es un conejo, y un león, lion. Y las esposas de los pastores y las hermanas hacen un poco de globoflexia con muñequitos. Y luego imprimimos los volantes y una camiseta que dice: Yes, Cristo va, Jinsai no Kibo, Jesucristo, esperanza de vida. Aquí atrás. Y una pancarta grande, hermanos. Y le dije: nos vamos para la calle más concurrida del mundo. Se llama Shibuya. Es la calle más concurrida del mundo. Nos vamos a predicar allá. Cada que cambia el semáforo pasan 3,000 personas en cada cambio de semáforo. Una locura eso, hermano. Y nos vamos para Shibuya, hermanos. Sí, pastor, sí, nos vamos para Shibuya. Y vamos con el pastor japonés y lo vamos a poner ahí adelante. Pues digo yo, no, él es japonés. Adelante. Lo organizamos. En el nombre de Jesús nos vamos a romper, hermano, ese pensamiento, ese paradigma de que no se puede. Vamos a hacerlo por primera vez y lo vamos a hacer en la calle donde más gente transita. Yo me fui a parquear el carro muy difícil, el parqueo en ese sector, y me demoré como media hora. Cuando yo llegué, hermano, voy llegando ahí a la estación y yo escucho a alguien gritando, hermano, a todo pulmón. Llevamos sonido. Era el pastor japonés. Estaba predicando, hermanos, en el idioma nativo, hablando de Jesús, hablando de Cristo, predicándole a los japoneses. Lo que conmovía empecé a llorar. Y yo acá hay un japonés gritando voz en cuello en medio de esta multitud que Jesucristo es Dios. Y
que cuando lleguen se presten el micrófono y siga traduciendo. Y me agarré a predicar con él y él traducía mientras todos empezaron a entregar los volantes. Pueden pasar 100, 200, 300 o 1000 personas si no le reciben a uno el volante, pero alguno de ellos recibe. Esta tarde entregamos 1500 volantes y nos sentíamos gozosos. La gente pasaba y nos miraba mal y yo decía, allá viene la policía, y me escondía detrás del pasaporte y yo ríe. Se reían, no nos dijeron nada. Y luego dijimos, nos vamos a un parque y nos fuimos a Yoyogi Park. Estaban en el tiempo de la Sakura, que es primavera. Muchas familias en el parque y nos fuimos otra vez todos. Cuando llegamos todos con las camisetas, íbamos 30 personas, 32 con las camisetas, la pancarta, el sonido, las mascotas. Sale la policía y ustedes ¿para dónde van? Venimos aquí a entregar estos volantes. También aquí no pueden entrar. Y yo, y los hermanos dijeron, a ver qué hacen. Esta es la prueba, a ver si han crecido un poquito en fe. Dice, pastor, de aquí no nos vamos. Y yo, amén. Yo dije, ya. Yo como una hermana, vamos a orar. Pero hermano, es que toca así. Los impedimentos se vencen así. Amén. Allá no es de otra manera, ni allá ni acá, es así, es en el espíritu, hermano. Cada vez que veas un impedimento, ora con más fe. Cada que algo no salga como tú esperas, vuelve y ora con fe. Y si no funciona, ayuna con fe. Y recuerdo que dijo, vaya, pidan permiso allá a la caseta. Fueron allá el pastor japonés. Me dijeron, no, aquí está prohibido. Mientras tanto, las mascotas estaban ahí tomándose fotos, los niños, las familias con las mascotas, y les entregaban el tratado. Y yo le dije, mira, esto es lo que venimos a hacer. Yo le decía a la japonesita que le dijera eso, venimos a hacer esto, venimos a sacarles una sonrisa a los niños, a las familias. Y él volvía y miraba, y yo le dije, pero no entra en esa pancarta, pero no entra en sonido. Y dijo una hermana, pastor, y sin la pancarta. Y yo le dije, hay 32 pancartas ambulantes aquí. Y no entendía. Le dije, mire, lea, ¿qué dice aquí? Jesús, esperanza de vida. Vamos a caminar. Hay 32 pancartas ambulantes por el parque entregando un tratado. Y camine derecho y con la espalda ancha para que lean bien. Y párese por ahí así. Entregamos 800 tratados en una hora, hermanos. Y un joven que estaba por ahí se acercó y tomó el Brian y tomó el tratado. ¿Y dónde queda la iglesia? Y le dimos que era aquí en Shinjuku. Le dimos a los 15 días. El joven estaba en la iglesia asistiendo con nosotros y recibiendo la palabra y escuchando la palabra, siendo tocado por la presencia del Señor. Y no nos damos por vencidos, porque la iglesia del Señor jamás se da por vencida, porque la iglesia del Señor jamás será avergonzada. Escúchenme bien, pastor Gerson, jamás el Señor nos dejará avergonzados. Jamás nos dejará avergonzado a un hombre o una mujer que se levanta en fe, que se levanta en victoria, que se levanta a pelear en medio de la oposición. ¿Cuál es tu misión en esta noche? ¿Cuál es la misión que estás librando? ¿Cuál es el propósito que estás librando? ¿Y estás viendo más impedimentos que la misma victoria? ¿Estás viendo más impedimentos que el propósito que te trataste? Hoy yo te invito a que levantes un poco la mirada y mires que Dios está a tu favor y es más grande Dios que el impedimento que estás viviendo. Él lo hará, Él cambiará las cosas, Él bendecirá tu vida, Él bendecirá tu economía, Él bendecirá tu matrimonio, Él bendecirá tu propósito si lo crees. Solamente si alguien lo cree. Este es el tiempo de levantarse a creer. Este es el tiempo que la iglesia debe levantarse a creer en victoria, a levantarse a creer que Dios cumplirá las promesas. Él sigue cumpliendo promesas. Hoy estamos en victoria. Hace 5 años nos fuimos. 2 maletas llevábamos en la mano con mi esposa. Eso nos despidió en el aeropuerto.
Y nos subimos en un avión sin tener ni idea, mirábamos para dónde vamos, allá al extremo del mundo. Lloramos todo el camino, todo el vuelo en el avión, leyendo las cartas de mi madre, que al año falleció y no pude venir al sepelio. Llorando dejar a mis hijos, mi esposa llorando dejar a su familia, sin saber a dónde íbamos, solamente 2 maletas en la mano. Pero a más de esas 2 maletas en la mano, un fuego ardiente en lo más profundo del corazón. Un fuego ardiente a cumplir una misión, sin saber qué enfrentaríamos, sin saber cómo la enfrentaríamos, pero con la plena seguridad que Dios estaría con nosotros, que Dios nos ayudaría, que Dios nos guiaría. Y si hoy yo tuviera la oportunidad de hablarle a ese hombre y a esa mujer que tomaron ese avión hace 5 años, yo tuviera la oportunidad de darle un mensaje a ese hombre y a esa mujer, yo le diría lo mismo que sé hoy, es que no se preocupen, que Dios va a ir con ustedes, Dios nos va a guardar, Dios nos va a prosperar, Dios va a abrir las puertas, Dios nos va a usar, Dios nos va a llevar y nos va a traer en victoria. Eso le diría yo a ese hombre y a esa mujer de hace 5 años. Dios estará con ustedes. Y hoy vengo a decírselos a ustedes. Dios estará con ustedes. Yo quiero que se pongan en pie, que alguien venga aquí conmigo a presentar el propósito que tiene. Alguien que tenga un impedimento grande. Si no es muy grande y crees que puedes solo, ni vengas. Pero si es muy grande y crees en esta noche que Dios va a cumplir el propósito, que Dios va a abrir las puertas, que Dios va a quitar el impedimento, que Dios te va a dar lo que tanto anhelas, Él lo va a hacer. Esta es la oportunidad. Es que en medio del impedimento es donde yo veo a Dios obrando. Cuando todo es tan cómodo, cuando todo es tan fácil, cuando todo está a la mano, como que no es lo mismo, porque me amparo y me acostumbro a que puedo hacerlo por mi cuenta y dejo de ver la gloria de Dios. Pero esta noche deja de ver las cosas por tu cuenta y míralo a Él y dile a Él: Señor, hoy recuerdo otra vez que es en tu nombre, que es en tu palabra, que es con tus promesas que puedo lograrlo. Que ese impedimento tan grande, ese se va a ir, tú lo vas a quitar, tú vas a pelear las batallas que yo no puedo pelear, tú me vas a dar los recursos económicos. Tú vas a bendecir a mi familia. Tú vas a abrir, Señor, las puertas que están cerradas. Tú vas a hacerlo de manera especial. Tú cumplirás el propósito. Él cumple propósitos y jamás, escúchenme, jamás nos deja avergonzados. Él nunca nos ha dejado avergonzados. Ahora será avergonzado cuantos en Él confían. Él lo hará. Él cambiará las cosas. Él lo hará. Él lo seguirá haciendo. Él seguirá obrando. Él seguirá tocando este corazón y seguirá glorificándose en medio de ese corazón para bendecir a muchos.